Hola, mi nombre es Stuart López. En esta ocasión vamos a hablar sobre la ética y privacidad en el análisis de datos. Este es un tema muy particular ya que el tema de confidencialidad para cada una de las compañías es un tema crítico por la información que manejamos, por las bases de datos que tenemos. Cada una de las cosas que podemos saber para este encuentro, podemos decir que hay un concepto básico. La ética y privacidad en análisis de datos son principios fundamentales que garantizan que el uso de la información se realice de manera responsable, segura y respetuosa con los derechos de las personas. Finalidad. Los datos solo pueden usarse para la finalidad autorizada. Circulación restringida. Prohibida la transferencia internacional a países sin nivel educativo de protección. Derecho de habeas data, los derechos a conocer, actualizar y rectificar información personal. Cuando decimos la finalidad de los datos, solo se puede usar para la finalidad autorizada, se debe decir de que cada uno de los criterios de información o cada uno de los documentos que nosotros tenemos en nuestro poder, si son emitidos y son llegados a nuestras manos, debemos utilizarlos solo por el concepto para el cual nos dieron acceso a esos documentos. Por ejemplo, si son para formación, solo debe ser para información, no para divulgación. Si es solo para informar o sostener o para manejar una estadística, solo debe ser en ese ámbito, no puede ser divulgado. Y la circulación restringida va también de la mano con la confidencialidad. Derecho de la habeas data son los derechos que tenemos nosotros para cada uno de los de actualizaciones y de la información personal de cada uno. ¿Qué tenemos dentro del marco legal colombiano? La Ley 1581 del 2012 es un estatuto de protección de datos personales, dentro del cual tenemos la protección de datos sin que se puedan divulgar los datos personales de cada persona sin haberlo autorizado, o que ninguna otra persona pueda acceder a esos datos sin haberlo autorizado. También tenemos el decreto 1377 del 2013. Reglamenta que la ley del 1581 habla sobre los habeas data, habla sobre los filtros y las protecciones y las barreras que deben de haber para las empresas y demás cosas que deben acceder quieren acceder a nuestra información y qué deben de cumplir para poder acceder a nuestra información. Entonces la superintendencia aparece por acá también y da como una, es una entidad encargada de vigilar cada uno el cumplimiento de estas normas, por decirlo así. También ella se rige bajo el marco legal para la Cámara de Industria y Comercio, porque a pesar de que la información comercial debe ser divulgada o debe ser pública en cierta forma, también está regida bajo muchos decretos y leyes, como los antes mencionados, para poder proteger los datos personales de las personas. Tenemos unos ejemplos prácticos. Datos de la salud, por ejemplo, en las prestaciones de salud, que son las GPS. Ejemplo, análisis de historias clínicas para predictivos de enfermedades. Son los que hacíamos referencia ahorita sobre los datos que solo deben ser tratados para las estadísticas. No deben ser divulgados ni tampoco informados. Riesgo ético, vulneración del secreto médico. Por ejemplo, saber de que hay tantos pacientes con una enfermedad terminal que no quieren ser divulgadas por parte de la misma persona que la posee, entonces no podemos hacer una vulneración a esos secretos médicos. Debe ser una información totalmente restringida y manejada con mucha cautela, solo para fines de estadística. Práctica correcta y ananominación de los agregados de datos. Es decir, todas las personas que estamos relacionando sobre de pronto una enfermedad terminal, solo se van a hablar como pacientes anónimos, personas que están identificadas bajo una cifra, bajo número, para fines estadísticos. Por ejemplo, una clínica que analiza datos médicos deben hacerlo de forma que los pacientes no puedan ser identificados y solo son con fines científicos y de mejora al servicio, no para divulgación de degradación de la población, sino para mejoras al servicio a fin o a favor de la población.
Tenemos otro ejemplo que es el Bancolombia y el Open Banking. Es una situación de implementación de las APIs para compartir datos financieros. Aspecto ético, que es que podemos obtener consentimiento explícito para compartir datos entre entidades financieras. Por ejemplo, las personas que tienen riesgos financieros se deben compartir entre ellos, pero sí y solo sí cuando la persona lo autoriza en su investigación. La solución, mecanismos de autorización granular y educación al usuario. Por ejemplo, nunca dejes que hagan una consulta si tú no la has autorizado. Todos estos se desarrollan bajo un análisis para poder desarrollar como una estadística o una mejora para cada uno de los tratamientos didácticos. La importación dentro del campo de la analítica de datos. El crecimiento digital acelerado, que es lo que nos está llevando ahora en esta era moderna, hace una mayor generación de uso de datos y una mayor vulneración o exposición. Implementación de transformación digital, el sector público y privado. Hay muchas cosas que se han manejado estadísticamente, pero que realmente por cuestión de la modernización y de la sistematización o digitalización de las cosas, ya la información está muy a la mano. Entonces es donde vamos a crear las barreras de acuerdo a las normativas que hemos visto anteriormente y se van a desarrollar estrategias que van más allá de solo la autorización. Por ejemplo, documentos que están siendo publicados por parte de las entidades que ya tú autorizaste, pero que sí, solo sí serán abiertos bajo una contraseña que normalmente son el número de identificación de la persona a la cual está interesada por ese documento. Aumentos de ciberdelitos, que son lo que la gente más está expuesta. Pues lo que mencionábamos de la vulnerabilidad de la exposición de los datos personales, datos bancarios y datos tal vez familiares. En conclusión, podemos decir que de forma reflexiva, en esta era donde los datos valen más que el oro, porque realmente vulnerar tus datos personales o exponerlos te hace vulnerable en medios digitales que pueden ser consecuentes en partes físicas o en partes materializadas, como por ejemplo dineros o bienes que pueden ser expuestos. La ética y la privacidad no son los límites para aquellas personas que quieran hacer daños. Son la brújula que guía nuestras decisiones y protege la confianza de las personas. Por ejemplo, el hecho de que yo sepa que no deba vulnerar esos derechos y que hoy por hoy conozco los decretos que estoy violando, no quiere decir que otra persona pueda abstenerse de violentar ese límite de privacidad. Tenemos que tener un filtro, una barrera. Siempre tenemos que tener una forma de asegurar nuestros datos. Contraseñas, encriptación, aseguramiento de datos en lugares totalmente privados, mantener nuestra información personal no accesible de manera fácil si de pronto tengo un hackeo virtual, cuentas de banco, hacer cambios dinámicos de ciertas bases de datos y tratar de guardar físicamente los datos que realmente me corresponden o son más netamente privados en un lugar aparte de lo que realmente tengo al público. Por ejemplo, mi móvil es un celular, mi móvil celular es privado, pero realmente cuando yo lo paso por un escáner de NFC o hago un pago, puedo ser totalmente flanqueado por un ataque virtual o troyano. Entonces, es preferible no tener tanta información personal en el celular. Por ejemplo, como reflexión, si vamos a tener nuestra información personal, bancaria, contraseñas, usuarios, o esas notas donde nosotros guardamos las contraseñas de ciertos lugares personales y muy privados, casi siempre lo tenemos en un bloc de notas del mismo celular. Es un error que muy frecuente cometemos. Es preferible tener ese bloc de notas es una parte de un archivo de una nube, totalmente de una forma oculta, que no sea fácil a la vista, o guardar un documento seguro bajo una contraseña.
Y cuando analizamos la responsabilidad de los datos referente a las compañías, que deben ser simples números y se convierten en una herramienta para crear un futuro más justo y transparente para la humanidad. La verdadera innovación no está en saber más, sino en hacer lo correcto con lo que sabemos. Pues ya sabemos lo que estamos vulnerables, sabemos lo que debemos hacer y sabemos lo que nos corresponde ante la responsabilidad civil como personas para proteger nuestros propios datos y los de las demás personas si de pronto tenemos la oportunidad. Muchas gracias por su atención. Quedamos pendientes en una nueva sintonía. Gracias.